Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo aquí en Cinevisión. Una vez más, don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos amigos, aquí en Careo, por Cinevisión, Canal 19. Dime. Un poco refrescado. Poco de agüita, sí. Por lo menos en el Gran Santo Domingo, zona sí. cercana, noreste. Ver también que en algunas regiones bajo la cuenca de la Cordillera Central, las presas cogieron un poquito de agua y eso es bueno. Hubo agua, llovió. Llovió. Sí. Si no llovía el jueves, yo creí que se iba a incendiar la calle, así, porque el jueves es tremendo, Dios mío. Tengo una persona vecina que él se atreve a pronosticar cuando va a llover. ¿Cómo así? Si yo le pregunto, ¿qué usted cree? ¿Va a llover? O él dice, bueno, puede ser que sí y puede ser que no. Pues un pronóstico magnífico, no falla. Son dos posibilidades. Pero cayó una buena agua el jueves. En la noche todavía estaba todo el mundo recogiendo cosas. De verdad que sí, uno se alegra de esto. Porque y ya llevábamos, no se puede hablar de sequía, pero mínimo 21 días que no llovía con intensidad en algunas regiones donde las lluvias son clave. Sí, porque la gente en el Cibao, Cordillera Central, no le va tan mal, hasta con el rocío, decimos, ¿verdad, Osvaldo? El rocío del amanecer. Sí, del amanecer, se mantienen los productos cuando son sobre todo productos menores, pero en esas regiones duras, como el sur, el suroeste, noroeste, toda esa línea ya fronteriza. A propósito, son duros vi que los días la cuenca de Sabaneta, ¿verdad? Que está no está la presa de Sabaneta. Sobre San Juan de la Maguana, esa zona por ahí. El río San Juan y sus afluentes, el Vallejuelo y demás. Parece que llovió bien suficiente y el embalse de Sabaneta le fue bien. Yo pienso que también van a mejorar un poco las aguas en el sur profundo, dicen, pero en el suroeste, en el Valle de Neiva, donde las aguas del río Yaque del Sur son tan importantes para la agricultura y donde el Consorcio Central Azucarero se la coge todas. 90% nada más. Eso es todo. Nos queda solo para que se mueran las plantaciones de los pobres agricultores. Precisamente, Osvaldo, estamos en temporada ciclónica. Ustedes saben que el día 1 de junio empezó esto y ya, aunque no nos afectan a nosotros directamente, se han formado algunos fenómenos, incluso uno que alcanzó ya la potencia de ciclón tropical número 2. Están potencializando esto, es muy probable, pero estamos un poco lejanos de nosotros, no nos va a impactar directamente. Pero como estamos en una zona tan estratégica de la geografía mundial, siempre nos tocan algunas colitas, ¿sí? Dice la gente que no caen los reflejos de esto y ojalá que esas cosas lleguen en este año nuevamente, pero sin brisas fuertes y terribles. Nosotros nos conformamos con que caiga mucha agua, que tanto la necesitamos en nuestra República Dominicana. Aunque, Osvaldo, uno no sabe bien si alegrarse con demasiada. También, aunque demasiada agua en Haití son peligrosas las aguas, con ese pobre país devastado. Sí. No solamente por la violencia y la inseguridad, sino los bosques. Total. Qué pena Haití. Donde hay pocos bosques cuando vienen estos tiempos. Me duele Haití. No se conservan las aguas por la misma situación de erosión, y se arrastran hasta los arroyos. Calidad. Y los arroyos y los ríos entonces vienen con tanto agua, se desbordan tanto que terminan acabando. Todo lo que transportan. Terminan acabando con la vida de la gente y las propiedades. En tiempo de lluvia, Osvaldo, que nos alegramos mucho, pero también vienen algunas preocupaciones como los mosquitos, y los mosquitos vienen los que transfieren el dengue, y por ahí también se nos está acumulando otra situación. Brotes importantes en algunas zonas del país de dengue, incluso ya con algún nivel de preocupación en el hospital Robert Reed Cabral, le decimos el Angelita, a ese en el que se han reportado ya. Ahí es que van, porque el dengue afecta predominantemente a las poblaciones de menor edad. Y el COVID, que no tiene mucho que ver con esto de las lluvias, pero que también trae sus gripes, y la gente comienza a preocuparse ya por cualquier tosecita, cualquier fiebre que le llegue. Nos olvidamos de que había una gripe anterior. Hay un rebrote, no lo quieren reconocer, ya el presidente utilizó esa palabra, dijo por lo menos en el mundo, hay un rebrote mundial. Y en esta semana hemos visto, ¿verdad?, cómo ya el COVID
Los afectados han pasado en cada reporte diario 900 a 1000 y algo. Es una realidad y no sé si tú viste la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos respecto a viajes a República Dominicana. Habíamos quedado como modelo de manejo de esto del COVID y todos los países unos meses. Sí, se animaban a decirnos que íbamos bien y incluso a nuestros visitantes decirles que no teníamos ningún problema. Pero aparece este informe del Departamento de Estado que nos vincula con esto del COVID, el rebrote. Y la violencia. Estamos en un 20.4% de positividad. Es decir, de cada 100 personas que sienten malestares y van a hacerse la prueba, ya estamos en 20 puntos y algo. Llegamos a estar más alto en aquellos momentos, 30 ya, 34, 35, 36 de positividad, pero también llegamos a estar en 0.5 de positividad, Osvaldo, y ya estamos en 20 de nuevo, evidentemente que hay un rebrote. Sí, y el rebrote, ¿por qué ocurre? Es muy simple, hemos bajado la guardia. Claro, ya, más nada que decir. Hemos bajado la guardia. Bajaron la guardia. Y lo que parece que no ha bajado la guardia es el asunto de la criminalidad. El Departamento de Estado también en su informe de esta época señala que los niveles de violencia que afectan a República Dominicana no le aconsejan viajar acá. Y si viajan, tomar todas las prevenciones del lugar. Por asaltos hasta simples, por celulares. Ya ellos registran ese tipo de asaltos menores. Celulares, te arrebatan una cadena y terminan a veces con mortandad. Sí, raterismo. Terminan con la muerte de algunas de las personas que son perjudicadas. Ahí no fue bien en este informe, Osvaldo. Sí, pero hay que decir también que eso del raterismo, la violencia, la inseguridad que nos afecta, pero ya es un fenómeno global. No hay ninguna ciudad del mundo que no esté bajo amenaza de los criminales de menor o mayor cuantía. Pero no podemos nosotros conformarnos con decir, sí, también allí, aquí en Estados Unidos ocurren atracos. No, lo de nosotros debe ser que la República trabaje su ciudadanía para ser un país pacífico. Somos un destino, es decir, un país que es atracción global por el principal producto que es hoy, turismo, mar, belleza, ciudadanía. Entonces, en la medida en que los ciudadanos seamos mejores, más personas del mundo pueden venir aquí, pero si nos convertimos en un país más de esos que hay por ahí, por Centroamérica, imagínate tú. Entonces tenemos que ver la cosa con una visión crítica y receptiva, no irritarnos. Veo en el gobierno tendencia a molestarse cuando le dicen, miren, con el incremento del COVID, el tema de la seguridad, Estados Unidos ha dado alerta. No es para volverse loco, ¿verdad? Sino para cambiar, para tratar de hacer la cosa bien. También que íbamos con la materia del COVID, ¿verdad? Entonces, como tú dices, se perdió la iniciativa, se bajó la guardia, la campaña de vacunación la bajaron a cero, hasta cerraron los centros. Oye tú, y le dijeron a la gente, ya, pueden quitarse la mascarilla. No, hay que tener las medidas. Claro, la gente anda por ahí, pero hay que insistir. El presidente dice que a la larga el COVID va a ser endémico, que eso va a ser parte de nosotros y que tendremos que sobrevivir con él. Es verdad. Pero en la medida en que nos protegemos, en que seguimos con la campaña, en que se cumplan los ciclos de la vacunación, en proporción medida, en igual medida, pues los problemas serán menores, mayores. La letalidad y el efecto grave, dañino, entonces sería menor. Así es. Tiempo de la primera pausa. Cuando regresemos, venimos con más comentarios aquí en su programa Careo. Qué bueno que estamos retornando con todos ustedes, mis amigas y mis amigos, a su programa Careo en Cinevisión. Osvaldo, el empeño, otra de las situaciones que está manejando el gobierno de Luis Abinader, el empeño en detener los niveles de inflación es notable. Veo que están anunciando formalmente ya que huevos y pollo están entrando prácticamente al mercado nacional para ver si controlan este fenómeno. Ya tú sabes que hubo un debate muy fuerte. Estamos comiendo huevos
¿De dónde? De Bruselas. Sí, de Bélgica. Son europeos los que pensaban Y viajar a pollos Europa. brasileños. Tiene madre. Los que pensaban viajar a Europa y comerse un huevito allá, de preocúpense, se lo pueden comer aquí. Pero entonces, el asunto está A en mí me que chocó esa noticia. fue un gran debate que generó este tema de venir con tasa cero. Bueno, un gran debate para lo que abogan porque se financie la producción local en base a facilidades, préstamos, incentivos al sector criollo, y lo que decían que lo importante ahora era detener el nivel de inflación. No le iba tan mal a los que lo van a traer, ¿verdad? Al importador no le va mal porque es un buen negocio. Cuando te llegue a ti que se cuántas toneladas de pollo, tú sabiendo que hay un mercado insaciable que no puede ser completado con la oferta local, tú vas en coche. Eso es pan caliente, decimos nosotros, lo que en algunos momentos hemos estado cerca de las panaderías. Lo mismo que para los huevos. Lo que uno quiere es que esto pueda traer el resultado esperado por el gobierno, bajar o detener los niveles de inflación, pero que los huevos de Moca, esa zona de Licey Almeida, no se nos queden ahí y que los productores no puedan competir con los precios que van a traer los huevos liberados de los impuestos. Yo vi ahí que la gente de la Asociación de Pollo y cosas de esas dijeron que eso no iba a afectarlos a ellos, porque incluso los huevos importados, se supone, son más caros, salen más caros, y que lo mismo tiene que ver con los pollos brasileños. También en el mercado resultarán más caros. Pero y entonces, cuando lo oigo hablar así, imagino que probablemente ellos tengan que ver con las importaciones. Estarán haciendo su negocio. a los productores. Claro, porque tú sabes cómo es, porque esa importación es libre, tú nada más tienes que calificar, pero eso va a la larga contra ellos mismos, porque en la medida en que tú dejas de producir algunos rubros aquí en el país, tú dejas de generar empleos. Y terminan siendo intermediarios. Pero lo primero, deja de generar empleos. Familias que quedan excluidas y es un camino peligroso, porque eso conduce, digamos que, a la disminución de la producción nacional. Tiene que ver con una cosa que aquí el liderazgo político, hay que decirlo, lo estuvo planteando, sobre todo el liderazgo opositor. Estuvo planteando el tema de la seguridad alimentaria. Parece que efectivamente con esta noticia se está comenzando a reconocer que estamos en medio de una crisis global, que no es ajena. Cuando tú ves que una empresa grande dice, bueno, yo voy a propiciar que en la República Dominicana los productores de X Producto. Siembre para nosotros, por ejemplo, casos del maíz de Vallejuelo y esa zona, San Juan, que están sembrando maíz para una cervecería local, es porque obviamente una semilla que tú siembres aquí con mano de obra dominicana te va a salir mejor. Probablemente no va a suplir toda la materia prima que necesitan, pero es un componente menor de importación. Entonces hay que insistir en las políticas públicas en favor de la producción local, de la producción de alimentos, de comida, porque siempre un arroz sembrado y cosechado aquí, no importa que los insumos sean importados, por ejemplo, que los fertilizantes, por decir, y la misma semilla, aunque aquí Prosequiza, por ejemplo, que es una empresa del Grupo Ferquido, produce semillas de alta calidad, están disponibles. Siempre será mejor generar pesos con pesos y no con dólares importar alimentación. Entonces los dominicanos habíamos alcanzado, digamos que, la suficiencia alimentaria por encima del 80% de lo que es la dieta criolla. Claro, hay una serie de productos que nosotros no producimos, las masas no consumen, pero son productos de élite, de alta, porque tú sabes que la población, ¿verdad? No todo el mundo consume lo mismo, según el quintil, según el nivel de ingreso, ¿verdad? Hay cosas a las que determinada población no puede acceder, no puede consumir, porque está muy por encima de sus posibilidades. Entonces, con este proceso de inflación global, la de más referencia para nosotros, en Estados Unidos ya hablamos del 8.6 al mes pasado, bueno, hay que decirlo ya, ¿verdad? Estamos en julio, séptimo mes del año, esto va rápido, estaba por 8.6 y aquí ya estamos en 9.
Entonces todo eso también se le agrega al problema de la alimentación. Y la alimentación es fundamental para la buena gobernanza. La gente hambrienta no está bien. Los estudiantes, si no se alimentan con calidad, no se pueden desarrollar, no pueden crecer. Entonces, eso es estratégico, eso es de importancia vital. Entonces, yo creo que las políticas en favor del incentivo de la producción local del Estado tienen que ser sostenidas, continuas. Esa del asunto ese de abrir el mercado para esos productos, esa lista de productos importados, para sustituir lo que nosotros, digamos, por las circunstancias actuales no estemos en capacidad de producir en condiciones suficientemente competitivas, no es suficiente. Tienen que elaborarse políticas ciertas que le lleguen a los productores pequeños, porque esa es otra, a veces disponen medidas, financiamientos, pero ¿quiénes son listos los beneficiarios? Los grandes productores, las grandes son empresas. Los grandes capitales. Las grandes empresas. Los ricos del campo. Es difícil que te llegue a ti un pobre hombre que tiene 20, 25 tareas de tierra en una zona que a veces tú no tienes el título porque lo heredaste de tus abuelos y los abuelos de ellos, de sus abuelos, no tienen el título, más que la posesión ininterrumpida, ya tú no puedes calificar completamente. Y entonces no hay política tampoco de extensión agropecuaria. ¿Qué es la extensión agropecuaria? Era aquel programa antiguo en que los agrónomos, los extensionistas, salían a las fincas y visitaban a los productores, a los campesinos, a los agricultores, y convivían con ellos y le decían, no, esta época no es adecuada para tú sembrar, digamos, maíz. Ahora no se puede sembrar ajíes, es este. Y con esta variedad y etcétera, etcétera. Y lo educaban acerca de las mejores prácticas, hacer un acompañamiento. Entonces eso se ha venido perdiendo. No es un problema de este gobierno, es un problema histórico. Es de la orientación a la producción local. Y hubo un programa que para mí fue, digamos, el primer enemigo de la producción pequeña, aunque por un lado se veía que lo apoyaba mucho, pero por otro se abandonaron las políticas institucionales del Ministerio de Agricultura y todo se concentraba en la famosa visita sorpresa, que fue una distorsión de la misión del Ministerio de Agricultura. Pero quizás ese sea otro tema para otro momento. Mientras tanto, ahora vamos a la pausa y vamos a recordarle que Careo también le llega con el apoyo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del Cero y el Cerito de Oro, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Nuestra especialidad, Osvaldo, no son los temas económicos, hay unos guruses. No, pero nos afectan a todos, no podemos marginarnos de una realidad, la vida está difícil, tenemos que hablar de los problemas que afectan a la gente y la alimentación es fundamental. Sí. Entonces, ¿cómo desentendernos? Yo no sé si tú viste ahí lo que anunció el Banco Central. De eso que te estoy hablando, son a veces palabras medias complicadas para nosotros. Pero la desciframos. Dice el Banco Central de la República trata de mantener el freno contra la inflación, de lo que estamos hablando. Y ayer dispuso un incremento de su tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos. Eso lo decía un periódico. Sí, de 6.5% a 7.25%. Eso es mucho, comenzaron con 3. El sexto aumento consecutivo, sí. Bueno, parece que el Estado, ¿verdad?, ha vinculado el asunto de las tasas cero de importación con lo del encarecimiento del dinero, porque de eso que se trata. Cuando se dice que se anuncia un aumento en las tasas de interés bancaria, de interés para prestar dinero, para el dinero, quiere decir que el dinero aumenta de valor. Por esa vía se disminuye el circulante en la calle, habrá menos dinero en circulación o costará más dinero. Para tú tener un préstamo, por ejemplo, tienes que pagar más intereses, pero así es la cosa. Entonces, mientras menos dinero hay menos también capacidad de consumo, pero al mismo tiempo no hay sobredemanda. Pero cuando, por ejemplo, yo vi ahí que, hablando precisamente de los pollos, que admitían que había bajado la oferta, pero que no había escasez.
Bueno, cuando disminuye la oferta, cuando aumenta la demanda, disminuye la oferta, ¿qué es lo que ocurre? Viene la escasez. La escasez. Y en consecuencia subida de precios. Pero... Entonces, no sé, sí. Sí, debe decir No sé si tú viste ahí, Eddie Alcántara, que se llama, el director de Proconsumidor, que dijo que iba a mandar los inspectores a la calle para que regular precios. Pero bueno, eso es cosa del pasado. De que un decreto que se venda, ya eso es ley de compra. Que Eddie Alcántara es político, entonces le está aspirando a presidir el Partido Reformista y anuncia esta clase de tontería que la gente se le hace, no sé, hay gente que lo dirá. Pero ¿qué va a controlar el Proconsumidor? Vamos a decirlo, en una medida yo sé que el Banco Central ese es su rol, tratar de que no se le dispare la inflación. Claro. Pero no se puede disparar la inflación porque yo no tengo con qué comprar. Es un dilema. Eso te iba a decir. Y entonces ahorita el peso se valoriza frente al dólar. Bueno, el precio ha sobrevivido. La tasa sigue todavía 55 por 1, ¿verdad? Mediando por ahí. Sí, pero entonces ya ahorita cuando venga el reporte trimestral de las AFP dicen que tu dinero se fortaleció frente al dólar y te tocan menos intereses ganados en un tiempo. Pero lo importante... Es una complicación, Osvaldo. Todo va junto. Lo importante en esta materia es que el gobierno ha subido la tasa de interés para disminuir, digamos, por un lado... La facilidad de conseguir dinero. En otras palabras, pero yo el circulante y torpemente, porque no sé mucho de eso. Como un poco inducir una cierta, digamos, disminución de la demanda, pero la gente tiene que seguir viviendo. Pero todo eso significa, como quiera, por más que tú quieras contener la inflación, va a continuar la tendencia, porque al mismo tiempo estamos importando productos para comer. Y hay que buscar pesos para comprar los dólares. Claro, es decir, una cuestión combinada, pero ¿qué pueden hacer las autoridades? Hay que insistir en lo que yo decía ahorita, el campo. Porque mira, si tú vinculas una cosa, estamos en la temporada ciclónica de las tormentas. Todas estas cosas, yo he visto que lo han dicho algunas mentes del exterior. Tony Saconde ha hablado persistentemente de la tormenta perfecta, escasez global, escasez mundial, la guerra Ucrania-Rusia, la ralentización de la economía por efecto de la pandemia, y entonces después se desata la guerra, la baja oferta de los dos grandes graneros del mundo, que son Rusia y Ucrania. Todo eso combinado, el incremento del costo de la transportación marítima, sobre todo los grandes volúmenes, las importaciones que vienen, por ejemplo, de China, el mundo se ha complicado. Entonces, ¿cuál es política? Yo creo que ahí es que está la cuestión. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno de manera sistemática, como un conjunto, para disminuir los efectos negativos de todos estos factores que combinados pueden convertirse en un ciclón? Problema. No tormenta, un ciclón. No, un ciclón. Ahora hay otro tema ahí mismo, y caramba, no queríamos estar los de la tarifa eléctrica. Ya en este mes hay un aumento nuevamente. Son noticias negativas que no quisiéramos abordar, pero son hechos. Dicen que para los menos consumidores representa 200, 300 pesos mensuales. Dilo en porcentaje que tú lo tienes por ahí. Sí, es un 9%, pero un 9%, pero yo lo quiero trasladar. Dicen ellos que si usted pagaba, por ejemplo, 800, 1,000 pesos, cuando usted lo multiplica por un 9, o si son 1,000 pesos, algo le significa su bolsillo. En mis pequeños consumos de energía, en mis pequeños intereses familiares y de otras extensiones, esas cosas que a veces no se inventan, ya yo le estoy pagando a las sedes 50 y pico de mil toletes todos los meses. Oye, es duro. Pero 30 y pico por aquí, 20 y pico por allá. Ese 9%. No estoy hablando de miles y miles pequeños, 1,200, 1,500, pequeñas cositas. No. Esto está difícil en realidad. Es todo lo que sube. Todo está subiendo. Sí, la preocupación sigue siendo esta. Y yo admito que hay temas que no domino. Por ejemplo, vamos a traer huevo de Bélgica, tú decías ahorita. ¿Y por qué en Bélgica tiene que haber huevo para vendernos nosotros? Nosotros no tenemos, si estamos en la misma crisis global. O pollo de Brasil. Nosotros antes no dependíamos ni de Bélgica ni de Brasil y decimos que esto vino por el COVID y que vino por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero Bélgica está ahí mismo cerquita de esos dos países en guerra y nos van a vender huevos. Esa es buena observación. Pero yo digo, ¿por qué nosotros no estamos en capacidad, que estamos tan lejos de esos países y somos un país, como era que decían ustedes los estudiantes de tu tiempo, eminentemente agrícola?
¿Tú te acuerdas? Claro. Y a eso como que Bueno, somos ya no sé. eminentemente importadores, al Bueno, parecer. la economía ha ido cambiando, ahora somos más servicios que agricultura. El primer componente, el primer sector generador de divisas y de todo, y de empleo, es turismo. Sí, me consuela que el jefe de eso... Pero el turismo es un motor también de la economía agropecuaria. Sí, pero si encarece. tuviésemos suficiencia, mira, le tendríamos que suplir, o lo tenemos que suplir a los hoteles plátano, huevos, carne, pescado, todo lo que se consume ahí, y romo, tabaco también. Es combinado, entonces hay que hacer todos los esfuerzos. El gobierno tiene que considerar bajarse, sí. una política más contundente hacia esa materia clave. Yo he sido reiterativo Sí. en la cuestión del consumo humano, la alimentación. Y no estamos hablando de higiene personal, la gente no lo dice. Mira, los detergentes se han disparado, las grasas, los desgrasantes, todo lo que tiene que ver con jabones, todo eso. Materiales de construcción ni hablar. Los materiales de construcción ni hablar. La construcción se cayó Sí. en el último trimestre, según el informe. Tuvo un descenso tremendo. Pero ¿y tú sabes cuánto cuesta una funda de cemento? 400 y pico de pesos. El 500 país ha en algunos cambiado, puntos ya del cambió tema. el país. Sí, así es, así es. Ahora, nos consuela, Los factores el han ministro cambiado. de Energía y Minas nos consuela y dice que no se preocupe, que eso es producto de un plan, no, pero de un además él acuerdo dice- sistemático, él dice- de que cada 3 meses eso venía. Pero él dice que no se ha aplicado en su plenitud el aumento correspondiente, porque no está una parte considerando. lo está asumiendo el gobierno, ¿sí? Ese aumento también ahí, hay una parte que es subsidiada. Si aplicaran lo que fueron los acuerdos del pacto, de lo que suscribió en el Consejo Pacto Económico y eléctrico. Social. Pero esto no lo aguantaría nadie. Vamos a la pausa, Osvaldo. Vamos a la pausa, que regresamos con más aquí en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes. Cuando se tiró el primer cañonazo allá en Ucrania, en este conflicto de Rusia con ese país, la gente pensaba que eso iba a ser como algo fácil, algo rápido. Particularmente uno hablaba de Rusia, naturalmente, como la superpotencia. Llegó a liderar lo que era la Unión Soviética y eso era una cosa tremenda. Con la separación que se inició con esto de la perestroika en los años 90, Rusia quedó como Rusia, aunque con sus aliados más cercanos. En 1991 no fue. Sí, con se Gorbachov. descompuso la Unión Soviética, el gobierno de Gorbachov. Mikhail Gorbachov. Mikhail Gorbachov. Entonces, pero no ha sido fácil la situación, Osvaldo, eso se ha extendido. Y todavía veo que hay un ballet de Ucrania por aquí, Sí, presentándose se como van si a nada estuviera presentar. pasando en Kiev. Eso va para largo. Porque Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que le dicen OTAN, no se han quedado indiferentes ante esto y de una u otra manera están metiendo su mano, porque si no... ¿Cómo de una hora eso abiertamente? Bueno, pero abiertamente cuando dirijan desde sus países con sus plataformas de misiles o antimisiles, se involucren en el fuego. Ellos están... China, que no ha estado tan metido del lado de Rusia como están los de la OTAN y Estados Unidos, no ha sido indiferente a la guerra, pero ha sido más cauta, esa nación más tranquila para ver cómo en algún momento se podía convertir en mediador, pero Estados Unidos empujó tanto que ellos no se atreven a hablar de una mediación totalmente neutral. Ahora parece que la guerra se va a otro plano, Osvaldo. Veo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está saliendo a algunas zonas por allá en labores, no sé si de busca de apoyo o de explicación de lo que es la guerra. El jueves se encontraba en Aksabat, que es la capital de Turkmenistán, para participar en la cumbre del mar Caspio. Son sus vecinos más cercanos. Más cercano ahí, pero... Algunos de sus vecinos. Y entonces, yo creo como que los rusos se equivocaron en la proyección del término de ese conflicto. Parece que sí, pero uno no sabe, porque ese conflicto no viene de ahora. Digamos que en cierne estaba ahí desde el 2014, ¿verdad? Cuando los famosos acuerdos de Minsk, que es la capital de Bielorrusia. Entonces, aquella vez se llegaron a unos determinados acuerdos que nadie cumplió y que por más que Rusia insistió.
aún después que duró casi un año movilizando tropas en torno a Ucrania, Occidente no le hizo caso. Entonces Occidente yo creo que estaba interesado en la guerra. Rusia es un país líder, ¿verdad? El país territorialmente más grande del mundo, que había encabezado la Unión Soviética, cayó en declive después del 91, después de los gobiernos de transición hasta Putin, que está tratando, digamos, de recogerse ese periodo de humillación y que ha relanzado a Rusia. Entonces parece que decidieron ponerlo a prueba y dejarlo que se precipitara. No te olvides que detrás estaba Afganistán, de donde los yanquis salieron huyendo cuando los talibanes emergieron con una línea definitiva de que iban a tomar la capital de Afganistán, y entonces Kabul. Entonces, ellos querían realmente que Rusia se equivocara, lamentablemente al costo de Ucrania. Hay otro problema de fondo que no se toca, que es lo de la región del Donbass y las poblaciones rusas que existen en Ucrania, porque Ucrania, que quiere occidentalizarse, es un país que tiene sus raíces históricas en lo que es, digamos, el este de Europa, son euroasiáticos, y en lo que es hoy la Kiev de hoy, la capital de Ucrania, esa fue la primera capital de la Rus, como se llamaba Rusia en principio. Y Polonia, que en algún momento quiso agregarse parte de lo que el territorio de lo que es Ucrania, se enfrentó precisamente con los hoy ucranianos, con los rusos ucranianos de aquellos tiempos. Entonces la capital Kiev, por ejemplo, estoy hablando digamos, del año 914 por ahí, mucho antes de Cristo. Y esos pueblos, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, tienen un origen común. Y Ucrania vino a ser un país, primero pretendió lograr su independencia después de la Primera Guerra Mundial, en que hubo una recomposición. Por cierto, otra guerra también buscada, se buscó un pretexto ahí para que... Así han sido las guerras, a veces uno, a veces otros, pero el mundo siempre ha estado en guerra. Entonces, Ucrania es un país del siglo pasado, se terminan de constituir en país, o intentaron, digamos que a principios de siglo, 1012, 1014, pero no prosperaron, terminaron siendo parte de la Gran Rusia. Y después vino el triunfo del socialismo. Se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en el 17, y desde entonces lo que es hoy Ucrania era parte del territorio de la gran potencia, de la gran superpotencia, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada por Rusia. Después vino la Federación Rusa, con la caída de la URSS, de la que formó parte Ucrania, hasta que en el 91, con el fin de las políticas, o con la política de apertura, la perestroika de Gorbachev, y digamos que dejaron en libertad a un grupo de países que había estado en la órbita, finalmente Ucrania vuelve a ser país, pero un país reciente que ha estado bajo los influjos de Rusia. Entonces, de aquella antigua Kiev, que era la capital rusa, fue en el periodo del feudalismo, las poblaciones con la segmentación, digamos, de los principados, los señores feudales, las mayores riquezas estaban, sin embargo, hacia lo que era la Moscú de hoy, cerca de donde se asienta el Kremlin. Pues ahí se fundó lo que es Moscú hoy, que es la capital de ese gran imperio. En pocas palabras, lo que quiero decir es que esos pueblos siempre han sido los mismos y tienen vínculos históricos. Ucrania, un nacionalismo muy acendrado, se enfrentaron en algún momento durante, digamos, la constitución de lo que fue la Unión Soviética en la primera fase. Pretendieron no formar parte de la Unión, pero imagínate, lo que era aquel imperio se lo agregaron. Y esa tendencia al nacionalismo también ha desarrollado tendencia hacia, digamos, posiciones muy de derecha y hacia la occidentalización. ¿Y qué ha provocado eso? Un cierto odio hacia Rusia. Es un problema. Y esas poblaciones que están en la frontera, entonces el otro problema del oeste, de Occidente, que aspira a seguir ganando más territorio y territorio. Entonces la pobre Ucrania, que es el último país en la frontera con Rusia, está sometida a esa situación.
Pero no es necesariamente que estos son malos y aquellos son buenos, no. Es un problema de intereses políticos. Ucrania buscando una identidad pro-occidental, y los rusos que tienen población en Ucrania, donde un porcentaje importante de la población habla ruso, que han ido a defender una población que han sido también muy castigada porque también quieren esa parte, esos territorios fronterizos, sobre todo la región del Donbass, su independencia de Ucrania. Es decir, un conflicto complicado que se pudo evitar, pero Occidente quería la guerra, querían ponerlo a prueba, y ya estamos viendo estos asuntos de hoy, que estamos ahí. Hay otro tema de eso que Occidente como que está intentando plantear, tiene que ver con Taiwán y China, pero es otra materia, no sé si tú quieres que lo sigamos viendo más adelante. Yo quiero que vayamos a la pausa en este momento, porque vienen más comentarios en este su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Ya que mucha gente del programa, Osvaldo, con estos temas dirán, pero eso está lejos. Ya no, señores, ya no. Ya, bueno, estamos hablando de que una crisis por allá, mira cómo nos están afectando los precios. Eso es como alguna justificación para tratar de entender el estado de la inflación. Y eso es Ucrania y Rusia. Con Ucrania no hemos tenido tanta vida, con los rusos más, sobre todo por la parte del turismo, aunque también hay un turismo activo desde Ucrania. Pero cuando terminó Osvaldo su comentario se refirió a una posible situación entre China y Taiwán, lo cual ahí sí preocupa más todavía a República Dominicana por el rol que está jugando ahora la República Popular China, la Gran Pekín, y lo que fue anteriormente también nuestra relación con Taiwán, que fue un país que lideró nuestros convenios, nuestras relaciones diplomáticas hasta hace par de años. Ellos eran lo encargado acá de muchas de estas actividades y acciones de desarrollo del país. Es decir, un tema por allá, no lo vean lejos, es un asunto ya de aquí, Osvaldo, cercano. Sí, entonces de lo que se trata, para terminar un poco cerrando lo de Ucrania, es un problema de las grandes potencias. Ucrania, que es la frontera para Rusia, la frontera occidental, y la OTAN, que ha querido ampliarse hacia el este, estar ahí a la puerta de... El tema es que el G7, las grandes economías, la OTAN y con ellas Estados Unidos, ven a Rusia ya como la amenaza. Y a China igual como el reto, con el país con el que tienen que competir, pero han estado advirtiendo sobre Taiwán. Si tú te pones a ver en el mundo, por ejemplo, nosotros estamos bajo la influencia de lo que es, digamos, la gran potencia de Estados Unidos, que no solamente está en esta región y obviamente en su territorio, pero también está en Europa, está en Asia, es una gran potencia en todas partes. Entonces, solo hablamos de lo que son las zonas de influencia. Entonces ya la vemos por allá en una actitud algo riesgosa con China-Taiwán. Taiwán, Formosa, China la considera parte integral de su territorio. Y es así. Taiwán se separa, ellos no han proclamado la independencia, pero es el refugio de lo que fueron, digamos, las tropas del general Chiang Kai-shek, que fue derrotado por el presidente Mao Zedong y su ejército rojo. Ellos migraron, huyeron, fueron derrotados en 1949 y se fueron a Formosa. Mao Zedong los dejó, tenían demasiados problemas, venían ya de combatir contra los japoneses. China sufrió una humillación casi durante todo el siglo final del 800 y todo el siglo pasado. Entonces tenía muchos problemas, tenía también a Inglaterra en Hong Kong, le ocupaban Inglaterra a Hong Kong, a China, tenían Macao, que era una herencia del colonialismo portugués. Entonces China va emergiendo. Entonces abrirse un frente, ¿verdad? Dejaron a los nacionalistas por allá en Taiwán. Entonces Estados Unidos, después de muchos años, terminaron reconociendo, nosotros tardíamente, pero ellos terminaron reconociendo a China como Pekín, que es la verdad, el Estado chino, y entonces y el principio de una sola China, ¿verdad? Y además, sobre esa base, desarrollar una política de amistad y cooperación con Taiwán, pero en forma alguna no propiciar, por ejemplo, que Taiwán se atreva a proclamar la independencia, porque eso va a desatar el inmediato ataque de Pekín. Ahí no hay la menor duda. Y el liderazgo de Pekín, eso como
cuestión de principios fundamentales. Entonces, a través de lo que son los acuerdos del Estrecho de Taiwán y de la Comisión Bilateral para tratar los asuntos de Taiwán, han hecho todo lo posible porque hay una relación tranquila, pacífica. Los chinos todos, tanto los taiwaneses como los pequineses, los chinos del continente, los chinos continentales, es una cultura muy milenaria. Imagínate, 10, antes de lo que se comenzó a llamar nuestra era, un país, una nación muy antigua. Todos esos pueblos tienen todo un aprendizaje de lo que fue, digamos, las constituciones de los estados europeos, la misma América, etcétera, etcétera. Entonces ellos han hecho un gran esfuerzo porque ese asunto se resuelva por la vía pacífica. Pero en medio de estas tensiones en Europa, están planteando el problema de Taiwán, nadie entiende. Entonces yo digo, bueno, tenemos estas escaseces mundiales, pero pudo haber un acuerdo y terminaba esa guerra. Y venía la normalidad, pero no, insisten. Y ahora se agregan a la OTAN, a Suecia y a Finlandia. Y le dicen, mira, Putin, ahora es parte de la OTAN, Suecia y Finlandia, ahora has perdido. Mientras tú no querías que fuera Ucrania, ahora te agregamos esto. Pero Putin le dice, no hay problema con Suecia y Ucrania, y Finlandia. El tema es Ucrania. Es mi frontera. Que es mi frontera, sí, Suecia y Finlandia son fronteras de allá lejos, ¿verdad? De la Unión Soviética, pero no son la Unión Soviética no, de Rusia, pero no son una amenaza. Es un tema que es un problema de control de lo que son las políticas. Por ejemplo, antes Estados Unidos era un país que lo decidía todo. Putin ha dicho, no, el mundo tiende a ser multipolar. Está China, que es una gran potencia económica, no tiene una vocación militarista. Están los rusos, que se quieren fortalecer como nación. Está Estados Unidos y la pobre Europa, que es vergonzosa sus posiciones, porque se han prestado, se han convertido en un instrumento, se han vuelto en terceras naciones, desarrollando a través de Ucrania una guerra tercerista. La guerra se ha tercerizado. Es decir, la pobre Ucrania está haciendo la guerra de Estados Unidos y de Europa, que están armando a Ucrania. Entonces ahí, ¿qué es lo que va? Es un acuerdo que permita que esa región del mundo vuelva a estar tranquila y que los grandes graneros vuelvan a producir, exportar, y que nosotros, los que sufrimos las consecuencias en estos países, podamos seguir recibiendo el trigo, el maíz, la cebada, todos esos insumos fundamentales a precios razonables. El petróleo, pues no hemos hablado del petróleo. De eso se trata. Sí, Osvaldo, y no conozco bien cómo es la relación, a pesar de la cercanía y los orígenes históricos entre los pueblos ruso y ucraniano. Tienen un origen común. Pero he estado, por ejemplo, en China, en las dos Chinas, en Taiwán y en Pekín, en las dos Chinas, y la gente no le da mente a que aquello es lo que lo gobiernan con el nacionalismo taiwanés o lo que quieren la China grande. La gente, es más, el mayor turismo de Taiwán es visitar a China. O sea, son los principales y Taiwán es un destino importante de los chinos continentales. Y tú ves esos puertos entrando y saliendo, claro, tú no lo puedes distinguir porque son que parecen, pero yo tuve la oportunidad de ir a un puerto, a un aeropuerto, y los turistas, unos salen, otros entran, en condición de que son amigos de los pueblos. Viene entonces el tema de la política, que son de los que gobiernan el control de los territorios en el mundo. Es un tema serio. Pero se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Hemos estado hoy economistas e internacionalistas. Vamos a dar la invitación para que el próximo sábado podamos juntarnos de nuevo en este programa Careo. Para Osvaldo Santana y un servidor, Lito Santana, el placer ha sido inmenso. Hasta la próxima, pásenla bien.